Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Hoy celebramos una fiesta antigua que todos los años tiene lugar el 6 de agosto, la fiesta de la Transfiguración del Señor, que en algunos lugares se conoce también como la fiesta del Salvador. De hecho, hoy la hermana República del Salvador está en su fiesta nacional al Salvador del mundo. Oramos pues por nuestros hermanos salvadoreños. Hoy recordamos aquel momento glorioso y sublime en que 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, tuvieron ocasión de ver al Señor Jesús resplandeciente en majestad y gloria, momento que ellos nunca olvidarían. San Pedro, siendo ya muy anciano, aún recordaba aquel día, así como nos lo atestigua en su segunda carta. Lo acabamos de escuchar en la segunda lectura. Dice San Pedro: En efecto, Dios lo llenó de gloria y de honor, cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. San Lucas, por su parte, nos invita a enfocar bien el sentido del mensaje de esta fiesta. No se trata de contemplar el milagro de la transfiguración con ojos maravillados. Se trata más bien de descubrir a Jesús más y más con una mirada y un corazón transfigurado. Jesús sube a una montaña y allí Jesús aparece transfigurado en gloria y en majestad delante de Pedro, Santiago y Juan. Ellos son aquellos 3 a quienes el Señor había elegido a orillas del mar de Galilea, para luego ser también testigos presenciales de acontecimientos especiales y únicos, como lo fue la resurrección de la hija de Jairo y la oración en el huerto de Getsemaní. Pero fijémonos cómo estos 3 no son elegidos por Jesús porque han sido los mejores discípulos. No, que va. Pedro, todos lo recordamos, le tenía miedo al sacrificio y a la cruz. De temperamento fuerte e impetuoso,
Él no aceptaba y no quería ver a Jesús humillado ni crucificado. Santiago y Juan, por su parte, andaban detrás de Jesús, ahí, peleándose los primeros puestos, sintiéndose muy dignos, muy importantes. Hasta pretendían hacer llover fuego del cielo sobre Samaria, pero precisamente por eso son los 3 discípulos predilectos de Jesús. Él los ama así, imperfectos y cobardes. Jesús ignora sus defectos y debilidades y se ocupa más bien de fortalecerlos en su fe. Jesús anhelaba transfigurar sus corazones y sus vidas. Jesús sabía que ellos debían estar fuertes, convertidos y convencidos para poder afrontar los tristes y oscuros episodios de la pasión y muerte de Jesús que pondrían a prueba su fe. Jesús los necesitaba fuertes, convertidos y convencidos para que después de la resurrección fueran sus testigos en el mundo. ¡Qué amor más grande! A Jesús no le importa lo imperfectos y pecadores que somos. Él nos ama y se preocupa por nosotros. Por eso es que insistentemente nos busca, nos elige, nos llama una y otra vez. Quizás como Pedro, Santiago y Juan, no haya sido el mejor discípulo o la mejor discípula de Jesús. Yo mismo, Padre Adrián Martín, reconozco que no he sido el mejor discípulo tampoco. Mucho nos falta aún para decir que somos buenos discípulos. Nos puede a veces más nuestra debilidad y nuestras necedades y defectos que nuestro amor por Él. Y aún así, Él nos ama. No nos desecha ni nos descarta. Al contrario de lo que muchos de nosotros haríamos, Jesús nos sigue tomando en cuenta y hasta nos invita a subir con Él al monte de la transfiguración para contemplar allí su gloria y majestad y transfigurar allí nuestro corazón. Porque solo con un corazón transfigurado podremos comprender a Jesús. Y todos nos preguntamos, ¿y a cuál monte tenemos que subir? La montaña, en el lenguaje bíblico, es el lugar del encuentro con Dios, lugar de oración, de intimidad con Él, cercanía con Dios. Los evangelios nos dicen que muchas veces Jesús se retiraba a la montaña para orar. Todos nosotros estamos invitados a hacer esta misma experiencia. Debemos buscar nuestro monte de la transfiguración. La vida de oración, la meditación de su palabra, la contemplación de Dios y su gloria es lo único que nos hará capaces de asumir nuestra vida con un nuevo corazón y una nueva mirada. Sin esta experiencia de la transfiguración, la semilla de la fe se quedará en la cáscara y no seremos nunca capaces de madurar para asumir un compromiso radical con Jesús y el reino de Dios. Tu montaña puede ser el templo, tu misma habitación, un lugar especial en medio de la naturaleza, un lugar tranquilo y silencioso donde puedes hablar a solas con Dios, meditar su palabra y contemplar su gloria. Tú a solas con Dios, meditando con Jesús en su palabra, en su evangelio, lo que dice la ley y lo que dicen los profetas, para ir transfigurando tu corazón. Algunos elementos descritos en el pasaje, como la nube luminosa y la voz celestial,
y la presencia de Moisés y Elías evocan la presencia de Yahvé en el Sinaí. Con esto se quiere reafirmar que Jesús es el nuevo Moisés y que en él llegan a su cumplimiento todas las profecías, las esperanzas, la alianza y la ley. Todos estos detalles tan hermosos intentan revelarnos el significado escondido de la vida de Jesús y su destino personal. Jesús es el Señor, el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Tanto Moisés como Elías aparecen junto a Jesús como testigos de que Él es el Hijo del Dios vivo, el portador de la palabra de vida, que hoy más que nunca es preciso escuchar. No nos distraigamos escuchando voces absurdas que nos alejan del Señor. Lo dice Dios mismo. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Jesús es aquel a quien debemos de escuchar de manera absoluta, porque sólo quien escucha a Jesús encuentra el sentido de su existencia y su propia historia. En el mundo hay muchas voces, pero hay una voz inconfundible que todos podemos escuchar, y es la voz de Jesús, que desde su Evangelio nos habla y nos invita a salir de nosotros mismos para ir al mundo a llevar su palabra. Entre tanto ruido mundano e infernal, escuchemos la voz de nuestro pastor. Pedro estaba tan extasiado con aquel milagro que dijo: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Jesús no se lo consintió. Jesús es claro. Es necesario subir al monte de la transfiguración para después bajar. Una experiencia religiosa no es verdaderamente cristiana si nos aísla de los hermanos, si nos instala cómodamente en una zona de confort o nos aleja del servicio a los más necesitados. Si venimos al templo o a la reunión semanal o a la formación o hacemos un retiro para irnos a acomodar muy tranquilos en nuestra casa o en nuestra vida personal, es porque no hemos salido transfigurados. El que ha sido transfigurado por Jesús baja de la montaña para servir, para ayudar y acompañar a los últimos. Es preciso subir al monte para estar con Dios, pero también es preciso bajar. No vamos a quedarnos para siempre en éxtasis, aquí en el templo, o en la habitación, o allá en el bosque, o en el monte, porque como a Pedro, Santiago y Juan, Jesús nos necesita. Él nos quiere convertidos y convencidos, para así que podamos ser nosotros sus testigos en el mundo. Vivamos esta experiencia, hermanos y hermanas. Los invito de todo corazón. No es una invitación solo para los que son buenos o sirven en la iglesia. Es para todos nosotros, imperfectos y pecadores, que desde nuestra imperfección buscamos y amamos a Jesús. Y hagamos eso sí nuestro mejor esfuerzo por ser cada día mejores. Dejémonos transfigurar por Jesús. Busquemos ese lugar, busquemos nuestra montaña y meditemos allí la palabra de Dios. Hallemos sentido a los acontecimientos de nuestra propia historia con Jesús y en Jesús. Pedro bajó del monte de la transfiguración con una convicción. Jesús, el que camina hacia la cruz, es realmente el Señor. Hablemos con Dios en oración, para que con corazón transfigurado volvamos a la vida diaria para dar testimonio de que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios,
el Mesías esperado, el Rey victorioso, glorioso e inmortal. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre, bendito y alabado.